se hablaba de su época de funcionario de la Administración, Ministerio de Obras Públicas, con algunos otros colegas de generación. ¿Eran funcionarios de día y poetas de noche, escritores de noche? Bueno, sí, en realidad... Había que vivir, claro, había que ganarse el sueldo. Sí. Juan García Terrano trabajaba todas las tardes, era muy trabajador, y sin embargo también encontraba tiempo para salir muchas noches, y no todas, ¿eh? Pero Juan era un funcionario estupendo y un escritor que trabajaba con un rigor y con un método enorme, ¿no? Escribió muchas novelas muy buenas. ¿Y usted cómo recuerda esa etapa de trabajador de la Administración, de funcionario? Bueno, en realidad no era un trabajo muy penoso para nada. Yo podía aprovechar muchas horas de oficina incluso para leer o incluso para escribir. Jaime Gil de Viesma y yo nos hicimos confidencias y confesábamos que cuando escribíamos en las oficinas respectivas poemas, los escribíamos en renglones seguidos, sin separar los versos, para que si alguien llegara no supiera que estábamos dedicados a esas tareas no oficiales. Su afición a la música, que evidentemente le ha marcado, tiene una relación muy directa con la poesía, porque la poesía exige un ritmo, tiene una música interna. Sí, sí, claro, la poesía y la música son dos secuencias sonoras que hacen un ruido, un rumor agradable, ¿no? Es esencial la música, lo que se llama música en el poema, ¿no? El ritmo, las aliteraciones, las rimas, todo eso le da a la secuencia verbal unas cualidades que la diferencian de la secuencia normalmente hablada. Claro que el habla tiene también esas virtudes. También en el habla, pues los lingüistas dicen que hablamos con mucha frecuencia en octosílabos, que los periodos que más se repiten en nuestras conversaciones normales y las pausas son octosílabos. Y también aparecen las imágenes en el lenguaje, pero en el lenguaje poético todas esas virtudes de la lengua se intensifican o se acumulan, se apelotonan o amontonan y da lugar al lenguaje de la poesía. Cuando se habla de una poesía muy concreta, la de sus compañeros y la suya, se habla de esa generación, de ese grupo de los 50. A veces usted no ha estado muy de acuerdo con esa, digamos, definición y con esa clasificación, ¿no? ¿Con qué? Con lo de los 50. Ha dicho, yo bueno, sí estoy más bien de acuerdo. Claro que la generación es mucho más amplia y hay muchas variantes, pero dentro de la generación yo creo que hubo un grupo, Juan García Terrano precisamente, lo antologó esa generación llamándolo Grupo Poético de los 50 o del 50. Y sí hubo un grupo ahí con una serie de coincidencias, no, cierta coherencia cuando empezábamos. Luego cada cual, yo creo que si se puede hablar de generaciones o de grupos y de las afinidades que permiten hablar de generaciones y de grupos, esas afinidades se muestran en el nacimiento del grupo o generación. Luego cada uno va por caminos muy diferentes, pero en principio para hablar del grupo poético de los 50, pues primero todos estaban muy politizados y todos teníamos una actitud de rebeldía frente a la dictadura que se traducía en nuestros poemas. Y luego, la mayor parte, por no decir todos, en un momento determinado utilizábamos un lenguaje que procedía, cuya base era el lenguaje coloquial, el lenguaje hablado. Y era una poesía urbana, realista, es una palabra que asusta a muchos, pero era realista en los temas, era una poesía de la cotidianidad, era realista por el uso justo del lenguaje de todos, el lenguaje común, como materia para crear el lenguaje poético. ¿Bien? Y todo eso, en un momento determinado, se veía en Valente, que después fue muy distinto, se veía en Jaime Gil de Viesma, en un momento determinado en Carlos Barral, en un momento determinado en Caballero Bonal, en mí, José Agustín Urquisoro. De manera que yo creo que hay motivos para hablar del grupo poético de los 50. Eran una serie de poetas donde estaba expresada en su poesía una cierta decepción, ¿no? Sí, decepción naturalmente. La España aquella de los años 50 y 40 era muy decepcionante, ¿no? Y decepción
Todos sentíamos detrás de nosotros el peso de una derrota, un fracaso, del que no éramos responsables, pero que nos afectaba, ¿no? Y poesía crítica también, así se les denominaba. Crítica, claro. Sí. Rebelde. Sí, se hablaba, en la generación anterior a nuestra, promoción, se hablaba de la poesía social, Gabriel Zelaya, Blas Otero, José Hierro, y al llegar nosotros se empezó a hablar de la poesía del realismo crítico, que era ya una variante de la poesía social. La suya, concretamente, don Ángel, ha tenido siempre dos polos, su obra poética, fundamentales, entre otros, la solidaridad y la libertad. Han estado muy presentes esos dos valores en toda su obra. Claro, eran valores entonces, sobre todo, que había que destacar, que uno echaba de menos, que uno necesitaba, ¿no? Y por eso tienen una presencia, creo yo, sobre todo en mis primeros libros. Unos libros primeros que le costó publicar. Hubo algunos consejos de grandes poetas que le animaron a publicar su poesía. Sí. Estuve viendo a don Vicente Elisandre, por ejemplo. Pues mira, no me costó mucho publicar, porque mi primer libro, que Vicente Elisandre conocía, me ayudó a organizarlo, me ayudó a titularlo, y quiso que lo publicara Cela, una colección que tenía entonces, Papeles Narvadanos, pero me aconsejó finalmente que lo presentara al premio Donais, y me dieron un acceso y me publicaron el libro, de manera que a partir de ahí yo nunca tuve que pedirle a un editor que me editara un libro, al contrario, tengo que decirles a muchos editores que yo lo tengo comprometido. A partir de ahí se creó la colección Coyure, que la creó Carlos Barral, y ya me pidió inmediatamente mi segundo libro, y a partir de ahí todo fue muy fácil para mí en cuanto a publicaciones. ¿Cómo recuerda a Vicente Elisandre, a nuestro premio? Vicente Elisandre era un hombre muy cordial, muy interesado en los demás, que prestaba mucha atención a los poetas jóvenes, a todos, a muchos, no a mí. Todo poeta joven que iba a ver a Vicente encontraba una buena acogida y una lectura de sus poemas primerizos, y era una persona extraordinaria, Vicente. ¿Y como poeta? Muy buen poeta. Sobre todo, a mí me interesa mucho la parte de su obra que se acerca al surrealismo, la destrucción o el amor, etcétera. Llega Vicente Elisandre acompañado de Carlos Bausonio, creo. Yo me voy a ver a Vicente Elisandre en compañía de Carlos Bausonio. Carlos Bausonio y yo fuimos vecinos de niños. Vivíamos con 3 portales de diferencia y jugábamos en la calle, en Oviedo, de niños. Y luego me lo encontré en Madrid ya convertido en poeta y crítico muy reconocido, y leyó mis poemas. A él me atreví a enseñárselos, porque se había establecido una distancia entre los dos, habían pasado muchos años, desde la infancia hasta la primera juventud, y yo sabía que él no me iba a engañar, porque mis amigos íntimos decían, bueno, estos, ¿qué van a decir? Sí, somos tan amigos y me quieren tanto, pero a Carlos yo lo vi un poco más, le dije, oye, a ver tú, si me dices la verdad, y él me animó mucho y me llevó a ver a Vicente, y ahí empezó nuestra amistad.